Ministerio, palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos capítulo 12, verso 25. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Diego Ríos, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México, nos comparte un estudio referente a un varón que colaboró con Bernabé y Pablo en llevar la palabra más allá de Jerusalén, pero después por alguna razón se apartó de ellos. Sin embargo, después de algún tiempo, Pablo dice de él que le es útil para el ministerio. Marcos. Hola a todos, Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Diego Ríos, soy parte de la iglesia en Irapuato, del Jardín del Centro, y hoy me complace compartirles 2 puntos que me fueron de bendición de Marcos. Quiero hablarles de Marcos y la importancia de rodearse de buenos amigos. En la Biblia hay pocas referencias en torno a la vida de Marcos. Tenemos un poco de su historia en el libro escrito por Lucas de los Hechos de los Apóstoles, en el que aparece este nombre de Juan Marcos. En el Evangelio según San Marcos aparece un joven desnudo, solo con una toalla que se dice que es él. Y por último, Pablo pide que traigan a Marcos porque le es útil en la segunda carta a Timoteo. Lo que me gusta de la historia de este personaje no es tanto el protagonismo que puede o no tener, sino más bien el proceso que pasó para tener cierto protagonismo en la historia en el tiempo de los apóstoles. Si es cierto que él es el joven que salió corriendo cuando llegaron para aprender a nuestro Señor Jesucristo, podemos entender o dar por hecho que él seguía a Jesucristo y andaba con ellos, con los apóstoles y el Señor Jesucristo, por lo que pudo adquirir ciertos conocimientos de la palabra de Dios y además de que fue testigo de lo que pasó en esa época. Lucas nos relata algo sucedido con Marcos, cómo siendo familiar de Bernabé, fue llevado al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, pero al parecer algo sucedió con Marcos que no pudo continuar con este viaje misionero, y para el segundo viaje Bernabé pide llevarlo con ellos, a lo que Pablo se niega con firmeza. Esto sabemos que ocasionó una disputa entre ellos, lo que terminó por separarlos. Pablo con Silas va por un lado y Bernabé con Juan, Marcos, por otro lado. Vamos a leerlo. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 39. Como vemos después de que Marcos dejó la misión, pasado el tiempo y Pablo y Bernabé deciden ir a visitar de nueva cuenta a los hermanos de las iglesias a los que les predicaron el Evangelio. Pero Bernabé decide llamar a Marcos para que los acompañe en este segundo viaje, a lo que Pablo le dice que él quiere que no vaya con ellos. Quizá no le parecía bien que alguien que había desertado o que los había dejado, que no había demostrado quizás ese valor suficiente o la determinación para terminar el primer viaje, tal vez para Pablo no era prudente o beneficiario a que siguiera con ellos en este segundo viaje.
a lo que esto suscitó, como sabemos, en una contienda de separación entre Pablo y Bernabé, por lo que Pablo decide irse con Silas por otro lado y Bernabé decide tomar a Marcos y llevarlo consigo hacia otro lugar, a Cipro o Chipre, cuando las cosas no salen bien. El primer punto que quiero compartirte eh, de lo que ha llamado la atención en esta historia de Marcos y Bernabé, más allá de que Pablo no haya querido, que para mí, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, creo que podemos encontrar algo de certeza o prudente por parte de Pablo al decir, oye, pero ¿cómo vamos a llevar a este hermano y si ni siquiera fue capaz de aguantar el primer viaje que tuvimos? Y si ya nos ha dejado una vez, pues ¿por qué no nos dejaría una segunda ocasión? Tal vez otras cosas que podamos analizar de esta historia pudieron haber pasado en esta situación entre Pablo y Bernabé, del por qué Pablo no quería llevarse a Marcos. Y para mí es totalmente entendible, ¿no? Podemos perder la confianza de un hermano que ha quedado mal, que nos ha dejado, que, que inicia con nosotros, pero que al final nos puede haber abandonado. Y veo que Bernabé pudo haber decidido dejar a Marcos e irse con Pablo y continuar con su viaje misionero, pero Bernabé no lo hace así. Él decide separarse de su compañero, decide separarse de su hermano, de aquel que con él ha compartido mucho tiempo viajando, compartiendo el Evangelio, me imagino que sufriendo en estos viajes por seguir a Jesucristo y compartir de su palabra, y él decide seguir a su familiar. Pero veo aquí a Bernabé no solamente como un familiar de Marcos, sino como un buen amigo, como si él se tratara de ser como un doctor para Marcos, quien busca ayudarlo en estos momentos difíciles y que podemos ver que no solo se regaña, sino que también se puede ayudar a las personas a superar por lo que están pasando. ¿Cuántas veces no hemos estado en situaciones difíciles? ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos enfrentamos a complicaciones, a cosas que terminan de estar fuera de nuestras manos, que no podemos hacer nada para ayudarnos a nosotros mismos? Nos va mal en el trabajo, nos empieza a ir mal con la familia, llegamos a tener problemas con nuestros esposos o nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, a veces lamentablemente incluso con nuestros propios padres, con nuestros propios hermanos. Y aparentemente, aunque tratamos de dar nuestro 100% o un poco más, de que tratamos de esforzarnos, hay algo que simplemente nos detiene y que no nos salen las cosas como nosotros queremos. Se nos vienen malos resultados a pesar de que te estás esforzando o que te estás tratando de dar lo mejor. Se te estropean algunos de los planes que, que tienes y decisiones que estás tomando aparentemente que son buenas, pero que al final terminan por no serlo. Tantas cosas que de repente nos suceden, que muchas de las veces nos desaniman, nos tienen en las cuerdas y nos hace cuestionarnos muchas cosas. Sobre todo si yo estoy tratando de hacerlo mejor, pero no funciona como quisiera. Tal vez en un tiempo de su vida Marcos llegó a sentirse así. Quizás por eso dejó este viaje. Quizás él estaba dando lo mejor de sí. No es como que la Biblia nos enseñe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Quizás él se fue por amor a este mundo. Quizás, pero no lo sabemos.
Podemos quizá parafrasear el por qué y buscar una razón del por qué él decidió dejar el primer viaje. Quizás para mí fue el desánimo. Quizás pudo sentirse menor que los demás o verse que no podía dar mejores resultados que otros hermanos estaban dando. O quizás simplemente él no hacía algo vistoso como los demás hermanos. Puede haber pasado muchas cosas. Al final, solo Dios y Él saben qué cosas pasaron en su vida y en su mente para que Él tomara esta decisión. Al final, llegó algo que lo desanimó a tal grado que dejó el viaje y renunció por completo. Hasta que un día Bernabé lo encuentra de nuevo y dice, hay que llevarlo con nosotros. Hay que llevarlo con nosotros de nuevo. Pablo dice, no quiero que venga con nosotros. Se pelean y Bernabé dice, vente conmigo. Aquí vemos a un amigo, no solo a un amigo, sino a un hermano que atiende su necesidad. ¿Cuántas veces no hemos necesitado de alguien que nos ayude simplemente a veces a escucharnos, a hacer ese, ese hermano que nos escucha para desahogar nuestras penas, nuestras aflicciones? Sabemos que debemos de pedir ayuda a Cristo, ¿verdad? Él nos dice que nos pongamos en Él en oración, que si estamos trabajados y cargados, que vengamos a Él y Él nos hará descansar. Y es algo que primeramente debemos de tener en cuenta en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces no en nuestras vidas necesitamos que alguien esté físicamente con nosotros? Un amigo o un hermano que esté ahí para ayudarnos. Dice en la Biblia, en todo tiempo ama el amigo y el hermano para la angustia es nacido. Proverbios 17:17. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. Proverbios 18:24. Esta historia de Bernabé y Marcos me deja esta enseñanza, que en las situaciones complicadas, en esas situaciones que están verdaderamente difíciles, a pesar de que pensamos o creemos que estamos dando nuestro 100% o que nos estamos esforzando, dando lo mejor de nosotros y no nos salen las cosas que queremos, debemos de rodearnos de buenos amigos. Y no me refiero a amigos que encontramos en el mundo o compañeros de trabajo, en ninguno de estos. Verdaderos amigos, amigos temerosos de Dios, amigos que oran por ti, amigos que puedes llamar a las 2 de la mañana y que ellos contesten el teléfono porque quizás necesitas algo. Rodearnos de un amigo que si nos ve en una situación complicada, él sabe que no estamos bien y nos da de su ayuda. Nos ayuda emocionalmente, a veces físicamente, incluso a veces hasta económicamente. Esta historia de Bernabé y Marcos me deja esta enseñanza, que en estos momentos difíciles y complicados es bueno tener buenos amigos, es bueno tener buenos hermanos. Y también nosotros debemos de ser esos buenos amigos, de ser ese buen hermano que si ve a un hermano necesitado o con problemas, podamos ofrecer nuestra ayuda, podamos ofrecer nuestro apoyo y, y darle esos ánimos que necesita, siempre instruyendo por la palabra de Dios. El proceso. En este segundo punto quiero enfocarme en este lapso de tiempo en el que Marcos es desechado por Pablo y que le dice que no quiere que vaya con él.
Después hay algo curioso en la historia. Después de cierto tiempo pide a Timoteo que lo traiga con él, porque es útil en el ministerio. Yo lo que encuentro aquí es que Marcos nunca estuvo solo. Podemos saber que Cristo estaba con él y que Marcos fue un siervo ferviente de Jesucristo, que Marcos dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. Pero más, más allá de que sabemos que Cristo siempre está con nosotros y que claramente estuvo con Marcos, Marcos nunca estuvo solo en su proceso. Todos tenemos un proceso en nuestra vida en el que tenemos que vivir para así obtener algo que queremos o algo a lo que somos llamados, ya sea para un ministerio en la iglesia o para tener un buen trabajo en alguna empresa, para ser un buen deportista de alta competitividad o ser un buen estudiante y ser graduado con buenas calificaciones. Esto es algo que todo el mundo siempre quiere tener. En ocasiones vemos evangelistas o pastores, los vemos predicar y pensamos, yo quiero predicar como este hermano. Vemos cómo son con sus esposas, con sus hijos, y queremos ser imitadores de ellos en este comportamiento. Vemos cómo se comportan sus hijos y en ocasiones podemos pensar, yo quiero tener a mis hijos como él. Ver a alguien que sabe tocar muy bien la guitarra, por ejemplo, y decir, yo quiero tocar la guitarra como esta persona. Incluso podemos llegar a pensar que ha de ser bien fácil hacer cosas como estas personas, pero no tenemos en cuenta algo muy importante, que para llegar a ser buenos en algo, siempre hay un proceso para todo. Y esto es lo verdaderamente difícil, el paso a paso para llegar a un gran resultado. Por ejemplo, ser un buen deportista, ser un campeón de talla mundial o un deportista de talla internacional, es el resultado de un proceso de sacrificio, de esfuerzo, de renunciar a muchas cosas, sacrificar tu vida personal, tu vida amorosa, tu vida social e incluso de tus gustos culinarios, renunciar, por ejemplo, a postres o comidas chatarras. Debes de renunciar a todo esto para ser un buen deportista y ser de alto rendimiento. Todos quieren llevarse la gloria como estos deportistas, ser campeones olímpicos, ser campeones del mundo, participar en las mejores ligas. Todos quieren llevarse esta gloria, pero al final de cuentas dejan de tomar uh, algo que es importante, dejan de pensar en algo que es muy importante, y esto es el proceso que hay detrás de estos buenos resultados. Algo que me deja de enseñanza es que Marcos tuvo un gran proceso, que no quiero decir que fue un proceso fácil, pero que podemos ver que tampoco estuvo solo, pues en su proceso Marcos tuvo a alguien con él, y este alguien es de quien ya hemos hablado, Bernabé. Bernabé fue quien apoyó en este duro y difícil proceso a Marcos. No sabemos muchos detalles de lo que vivieron en este segundo viaje, por el cual partieron solo ellos dos, pero sí podemos ver que después de este viaje, algo cambió en Marcos, algo fue diferente en él. Tuvo un proceso con el cual batalló, con el cual tuvo que vivir para poder tener grandes resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Podemos ver que después de este segundo viaje, Marcos escribe uno de los 4 evangelios, el Evangelio según San Marcos. Esto pasa después de que Bernabé se lleva a Juan Marcos a su segundo viaje, que después de que Pablo le dice, yo no lo quiero a él,
y no se me hace útil en este viaje, ya renunció una vez, ¿por qué lo vamos a volver a llevar? O no sé qué tantas cosas pudo haber dicho Pablo, a tal grado que dice que tuvieron una discusión fuerte entre ellos y al final deciden separarse. Pero después de este viaje, después del apoyo que tuvo, eh, que le dio Bernabé a Marcos, Marcos escribe uno de los 4 evangelios que hoy en día podemos disfrutar y leer y aprender y conocer gracias a que Dios utilizó a Marcos, porque él tuvo un proceso, no algo fácil, no algo sencillo, fue algo difícil. Es levantarse de nuevo, es trabajar consigo mismo, es saber que no dependes de ti, sino que dependes de Jesucristo, que no importa lo bien que tú hagas las cosas, si no entregas tu vida completamente a Jesucristo. Es un proceso difícil, y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de procesos complicados. Uno de ellos podría ser José, que para ser el segundo en Egipto tuvo que ser vendido por sus hermanos, tuvo que ser muerto a su padre y tuvo que ser vendido, tuvo que ser muerto, tuvo que ser preso, tuvo que sufrir mucho tiempo a causa de otras personas para que al final él entendiera que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Dios tenía el control de su vida y lo llevó al nivel más alto por debajo del faraón únicamente. Marcos vivió algo similar. Marcos no la vivió fácil, pero al final el resultado nos entrega 2 cosas: el Evangelio según San Marcos y una parte de él en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo diciéndole que todos lo habían dejado, que todos lo habían abandonado, que solamente estaba con él una persona, y esa persona era Lucas. Y le dice a Timoteo: tráete contigo a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Y esta simple palabra es tan valiosa que podemos aprender de ella. Este proceso tan largo tuvo 2 resultados y el último resultado es este: trae a Marcos contigo porque me es útil en el ministerio. Después de que no lo había querido para su segundo viaje, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: trae contigo a Marcos porque me es útil. Una persona que es útil es alguien que es capaz de ayudar, es alguien que es capaz de apoyar en lo que necesitas. Y Marcos era esa persona para Pablo. Ahora sí era una persona útil. Difícil, tal vez. Duro, puede ser. ¿Vale la pena afrontarlo y vivirlo confiando en Cristo? Totalmente. Nosotros, hermanos, en nuestra vida vamos a pasar por ciertos procesos para poder dar un buen resultado. En este camino siempre debemos de tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso no hay duda. Pero debemos de tener en cuenta que estar rodeado de buenos hermanos, de buenos amigos, nos va a ayudar mucho, mucho
para poder superar este proceso. Y Marcos tuvo ese apoyo en Bernabé. Estos, hermanos, son 2 puntos que me deja este personaje de Juan Marcos. Espero que les sean de bendición, como lo ha sido para mí, y que pase lo que pase, aunque las cosas no nos estén saliendo como nosotros queremos, sigamos confiando en nuestro Señor. Y recordemos que también no estamos solos y podemos apoyarnos en un hermano, un buen amigo, para que nos ayude, nos instruya, ¿por qué no? Nos regañe y nos redarguya y sea parte de nuestros procesos, así como lo fue Bernabé para Marcos. Que Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición. Y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.